Hola amigos y amigas, les habla Ricardo Grosona en nombre de este programa Cristonautas que está presentado para ustedes y hoy, como en estos otros anteriores, nos acompaña también nuestro querido amigo el Padre Hernán. Padre Hernán, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa sobre esta historia de la salvación. Mi alegría es mayor que la de ustedes de estar acá. ¿Y por qué dices que tu alegría es mayor? ¿Hay algo que ver de la alegría con la evangelización? Por supuesto. La alegría de creer primero, como decía nuestro venerado Benedicto XVI, y como lo corrobora nuestro Papa Francisco cuando habla del gozo del Evangelio, en la Evangelii Gaudium. Sí. Padre Hernán, hablando de alegría, yo me quedé con un sinsabor o me quedó faltando un postre en el programa anterior. Nosotros estamos haciendo un diálogo, un coloquio, y este coloquio está también dirigido a ustedes, amigos y amigas, en el cual yo presento al Padre muchas inquietudes de nuestros jóvenes cristonautas. Estábamos hablando del Éxodo y habíamos hablado de unos temas muy importantes. Evidentemente la Pascua apareció, pero por el tiempo que nos corría nos faltaron decir algunas ideas. Las etapas de la vida de Moisés, Padre, que son tan importantes, ¿qué nos puede contar sobre eso? Bueno, por si alguno no estuvo en el programa anterior, hacíamos una comparación muy viva, muy fuerte, entre Moisés y Cristo. Y aquí hay algunos elementos vinculados con lo que acabas de preguntar, que hay que completar evidentemente. El libro del Éxodo nos presenta a Moisés como que vivió 120 años. 120, pero esto puede ser un número cronológico o en ese momento la cronología no era la misma nuestra. No es la misma nuestra y además los números en la Biblia no tienen un sentido matemático, sino de valoración. Bien, ¿y qué valoramos de la vida de Moisés en estos 120 años? 3 etapas. 3. Precisamente 40 años es un trozo de historia. Eso es lo que significa. Ok, de nuevo quiero destacar porque el número 40 se repite muchas veces. 40 años es un trozo de la historia. Una etapa. Una etapa. Un proceso personal, llamarlo como quieran. Entonces hay una primera etapa de los primeros 40 años de Moisés. Es Moisés príncipe de Egipto. Claro, porque estuvo en el castillo, bueno, en el castillo no, en el palacio del faraón. Palacio del faraón como el hijo de la hija del faraón, que lo había rescatado de las aguas. Exactamente. Y esa etapa termina con el hecho de que Moisés, enterado de que pertenece al pueblo hebreo, se rebela contra los capataces de Egipto, que dice el texto, que arrancaban gritos y alaridos de dolor que Dios escuchara. Y entonces se pone del lado de los hebreos contra los capataces de Egipto y mata a uno de ellos. Sí, mató a uno de los egipcios. Como consecuencia es denunciado, se convierte en un ser peligroso y Moisés, siendo príncipe de Egipto, debe escapar y huir. Como lo haría cualquiera de los esclavos, ¿verdad? Es decir, un esclavo que no quiere estar ahí trata de huir. Moisés huyó. Se convierte en esclavo. ¿Y esto te hace alguna alusión? ¿Te parece que hay alguna relación con Jesucristo? Bueno, me parece haber oído algo de que Cristo renunció y se despojó de su relación divina para hacerse esclavo con los esclavos. ¿Es así? Claro. O sea que podemos hablar también de un paralelismo entre Moisés y Jesús también en este tema. Claro. Es una encarnación de Moisés en la situación de su pueblo esclavo. Por supuesto, en Cristo se trata de naturaleza divina, dirá Pablo, donde el salto es infinitamente más grande, pero la relación es muy fuerte. Y entonces viene la segunda etapa de la vida de Moisés, otros 40 años. ¿En qué consisten? En que huye al desierto. ¿A qué desierto? Al desierto del Sinaí, precisamente allí donde él después llevará a su pueblo. Pero también entonces
Así como decíamos en el programa anterior, que el pueblo por los 40 años en el desierto, él ha tenido que pasar su propio desierto. Claro. El suyo individual. Exactamente. Y eso, de paso, le permite conocer aquellas tierras que en el futuro tendrá que llevar al pueblo de Dios sin saberlo todavía. Lo conoce como la palma de sus manos. Más aún, se casará con su mujer, que se llamará Séfora. Y allí es donde entra en contacto con todas esas familias del desierto, y muy especialmente su suegro, Jetro, que tendrá una gran influencia en el futuro. Y que no pertenece al pueblo de Israel. Jetro es de los nómades. Pero que es sacerdote, sin embargo, de las tribus nómadas, del conjunto de los que podríamos llamar cananeos, que son los habitantes de aquellas zonas, aquellas tierras. Y, y Moisés en el desierto tiene una revelación especial. Hay un texto muy famoso, muy conocido, de la zarza, estos arbustos que hay en el desierto, que a veces se prenden fuego solo por el calor que hace, nomás. Bueno, ahí es donde termina la segunda etapa de la vida de Moisés. O sea, ya estamos por los segundos 40. Segundos 40, y en ese momento viene la visión de la zarza ardiente, que es de una importancia capital, porque es una teofanía. A ver, padre, usted está muy interesado en ayudarnos, pero estas palabras que son muy técnicas no nos ayudan a veces. Teofanía, ¿qué quiere decir teofanía? A ver, ¿le suena un poco la palabra epifanía? Sí, claro, la de los Reyes Magos. La epifanía de los Reyes Magos es la aparición del esplendor de Dios, una gran manifestación divina. Teofanía es una manifestación especialísima, del griego, poderosísima. Teos, fanía, es Dios. Fanía es luz. Luz. Se hace una luz, un esplendor, un esplendor. Sí. ¿Y por qué Dios le pide a Moisés que se quite las sandalias ahí en ese momento? ¿Qué significa eso? Para que se dé cuenta dónde está y con quién está. Quitarse las sandalias era lo propio de entrar en el templo de Dios. Por eso en muchos templos la gente se quita los zapatos en el Medio Oriente, sobre todo, claro, ¿verdad? Es típico. Y entonces ahí es donde empieza la manifestación de Dios, en donde, claro, llegamos a un punto extraordinariamente importante. Dios revela a Moisés su nombre, que es Yo Soy. Y cuando en la antigüedad la gente tiene un nombre, también está unida a una vocación. Sí. Moisés es salvado de las aguas, ya nos dijiste en el programa anterior, sí. Pero y yo soy... La cosa va más lejos. Para los egipcios el nombre es la persona, manifestación personal. Los faraones de Egipto, como sabes, tenían siempre en lugar de su tumba su cartouche, como llamaban ellos, que es donde está su nombre. He visto en tu casa que tú tienes tu nombre escrito. Sí, fue un regalo que me hicieron en Egipto. En un cartouche de egipcio, que quitar, arrancar, romper ese nombre es matar a la persona. Hasta tal punto es importante en esa visión. Y ellos traían una mentalidad egipcia. Moisés también la tenía. 40 años en el palacio del faraón, algo debería haber quedado, obviamente. Por supuesto. Y pero ahora estamos hablando del nombre de Dios. Claro, y el nombre de Dios... El nombre de Dios es Yo Soy. No lo voy a pronunciar por respeto a los hebreos que pueden estar escuchándonos. Pero es cierto que el Papa Benedicto nos pidió a nosotros que no usáramos la manifestación como normalmente la usamos en algunas de las Biblias, inclusive en esa Biblia que tú estás usando, la Biblia de Jerusalén, la menciona varias veces, y el Papa nos pidió que por respeto esa palabra no se usa jamás, ¿verdad? En el mundo hebreo no se usa jamás. Yo por respeto ahora no quiero usarla, pero que significa yo soy. ¿Y qué podríamos usar? Palabras, ya que estamos hablando con nuestros hermanos, ¿qué palabra podríamos usar en vez de usar esa? Bueno, decir yo soy es una referencia a Jesucristo, que en algún momento dado
Le dirá, dinos de una vez por todas, y te conjuro en nombre de Dios que nos digas si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús contesta, yo soy. Fijaros la relación que tiene. Es inmediata. Directa. Es decir, sí, volvemos al tema anterior que hemos venido tratando en este tiempo, que el texto del Antiguo Testamento está en una referencia directa a Jesucristo. Por lo tanto, si queremos entender verdaderamente a Jesucristo, tenemos que entender todo su pasado, como claro, si queremos entender a un amigo, tenemos que conocer bien a su familia y de dónde viene. Y de ahí es que decíamos en el programa anterior, de acuerdo a un gran teólogo, que Moisés es como el Jesucristo del Antiguo Testamento. ¿Y por qué es bueno saberlo desde ahora? Porque cuando después Jesús se manifestará anterior a Abraham y superior a Moisés, eso era suficiente para querer aniquilarlo, considerándolo un blasfemo. No solamente tomaba en su boca el nombre de Dios, sino que se lo atribuía a sí mismo. Sí, sí, es cierto. ¿Cuántas veces dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, etcétera? ¿Cuántos yo soy, dice Jesús? Claro, en algunos momentos lo dice exclusivamente el yo soy. Como cuando se presenta a los que vienen a llevarlo preso, ¿a quién buscáis?, pregunta. Y le dicen a Jesús el Nazareno, y él contesta, yo soy. Y dice Juan, en el Evangelio de San Juan, que cayeron derribados al suelo ante esa expresión, donde no es solamente decir yo soy el pan de vida, sino decir yo soy, yo soy. Claro, está hablando de Dios mismo, la gran problemática que crea para el mundo de los hebreos es que un hombre pueda ser Dios, que es lo que no entendieron. Sí, y lo que sentimos con muchísimo respeto por el pueblo hebreo, que les cuesta entender semejante afirmación. Pero para nosotros cristianos es una manifestación clarísima. Quizás por no ser hebreos como un hebreo, nos resulta más fácil a nosotros que a ellos entenderlo, pero en el mismo respeto de ellos es donde está también la afirmación de la grandeza. Padre, esta cuestión que me parece muy importante cuando nosotros nos referimos en el Antiguo Testamento y nos referimos a Jesús, tú decías más temprano que la Biblia no es un escrito, no es un libro, no es un qué, es un quién. Es una persona. Es una persona. Sí. Ahora, permíteme, porque hay cosas importantes que decir, por eso no me quiero quedar solamente con este asunto. Lo importante es, a partir de ese momento, es cuando viene la vocación de Moisés, que es una especie de un diálogo tenso. Moisés no quiere saber nada, porque él sabe el peligro al que corre, el lío en el que se mete, cuando tiene que aceptar decirle al faraón, en nombre del Dios de los hebreos, que debe dejar salir a su pueblo. Y entonces, menudo trabajo, ¿verdad? Menudo riesgo. Sí, sí, sí. Y bueno, el cardenal Martini vinculaba estos momentos con la pasión de Moisés. Vinculaba todo esto con el drama de Moisés. A ver, podríamos profundizar en esto, porque hay una relación tan directa entre Moisés y Jesús, y ahora tú nombras algo que para muchos de nosotros es absolutamente nuevo, la pasión de Moisés. Siempre hemos escuchado la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Cuál es esa pasión de Moisés? Ante todo, el drama de Jesús era que él venía a traer a su pueblo más de lo que su pueblo esperaba. Y ahora Moisés recibe una misión que es mucho más de lo que él se esperaba. Porque Moisés inicialmente pensó que matando él a un capataz hebreo iba a resolver el problema de los esclavos. Pero Dios no iba por ese lado. Iba por una manifestación de Dios mismo. Y ahí empieza el drama personal de Moisés, que se encontrará con el otro drama, que ¿cuál es? El rechazo de su pueblo por él. Y como pasó en la vida de Jesús, Jesús se encuentra, como dicen en nuestra tierra, como el jamón del sándwich, lo muerden de arriba y de abajo. Es decir, por un lado el pueblo lo rechaza, por otro lado Dios le pide lo que
parece para él insuperable. Y el rechazo de su pueblo es lo último que le faltaba a Moisés para decirle a Dios, ¿por qué me has pedido a mí que haga una cosa que yo no soy capaz de hacer? Yo quisiera hacer un momento de reflexión en esto, Sí. porque también detrás de las cámaras hay tantos jóvenes, hay tantos inclusive amigos nuestros, cristonautas, que nos han pedido que hiciéramos esto para profundizar un poco más y poder leer el texto en su contexto para no hacer pretextos. Tal vez esto me lo oigan varias veces, pero es lo que hemos llegado a este acuerdo. No queremos hacer ningún pretexto más, y hoy en día la vocación de Moisés, Padre, puede hablarnos hoy al drama nuestro, al drama que puede vivir un joven o una persona no tan joven, porque la vocación no se acaba. Creo que la vocación va empezando y uno la va descubriendo todos los días. ¿Qué le puede decir esto hoy a un joven que está haciendo oración, la vocación de Moisés? Pregúntale al Papa Francisco, cuando dijo, aquellos jóvenes hagan lío, métanse en el lío. No sé si ves la referencia con lo que estoy tratando de decir de lo que le pasó a Moisés. Absolutamente, porque bueno, creo que es conocido que el padre Jorge Bergoglio en su momento me dictaba personalmente los ejercicios espirituales, y este tema casualmente de la vocación de Moisés fue uno de los que más martilló sobre mi vida para hacer un proceso de evangelizador. Pero qué bueno que tú nos dices eso. ¿La Biblia entonces tiene relación con nuestra vida hoy? ¿O es un texto de historia que tenemos que conocer nomás? No, justamente, no estamos recurriendo al Éxodo, y por eso nos hemos quedado en este programa que tocaría el tema de los jueces, que diremos una palabra sobre ello, para quedarnos en la importancia de lo que estamos diciendo. Si no sabemos quién es Moisés, vamos a leer el Evangelio superficialmente. Tangencialmente, nomás. Tangencialmente. Es desde afuera. Claro, porque cuando nosotros, si no sabemos quién es Moisés, y decimos y oímos decir a Jesús, ustedes oyeron que se les dijo a los antepasados en la ley mosaica, tal cual cosa o tal otra. Por ejemplo, si alguien mira a una mujer con malos, yo en cambio les digo, quien solamente piensa ese, y 7 veces dirá, Jesús, ustedes oyeron que se les dijo a los antepasados, amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Yo en cambio les digo, amen también a sus enemigos. Jesús está corrigiendo la ley de Moisés. Claro, para un hebreo debe haber sido una cosa gravísima eso. Insoportable. Y para nosotros, si no sabemos quién es Moisés, nos resulta tangencial. Cuando después, ya lo he dicho, pero cuando después Jesús se presentará superior a Moisés, cuando les dirá, no es Moisés el que les dio el pan de vida, cuidado, eso es muy grave, ¿eh? Eso es muy grave. ¿Qué está diciendo este hombre? Al principio parece que a causa del milagro lo aceptan, pero cuando lo repite, ya ahí se pone muy grave. Y después en el capítulo 5 de San Juan, cuando él va diciendo, si Moisés estuviera aquí, él daría testimonio de quién soy yo. Padre, no quiero que nos perdamos los 40 años siguientes de Moisés, la tercera etapa de Moisés. La tercera etapa de Moisés es la más conocida, es el Éxodo mismo. Es decir, Moisés vuelve otra vez ahora con esta nueva misión a decirle al faraón una frase que es el principio de muchos cambios de vida. Esto dice el Señor, deja que mi pueblo vaya a celebrarme una fiesta en el desierto. Se trataba de la fiesta de la Pascua. Y celebrar una fiesta en el desierto, el encuentro de Dios con el desierto, es descubrir la Pascua. ¿Y qué Pascua es? La verdadera Pascua es la Pascua de Jesucristo, precedida por la Pascua de Egipto, que es un prototipo todavía, una presentación, una prefigura. Lo que tú decías como una primera maqueta, un esbozo de lo que sería la verdadera Pascua de Jesús. Sí, y al mismo tiempo todo el Éxodo, un esbozo de toda la historia de la humanidad.
O sea que leer el Éxodo como tal, no el libro, sino ya la salida y ese tiempo en el desierto, es la historia de la humanidad, la historia de eso, como dices tú, esa horda de salvajes que somos nosotros, no eran ellos, somos nosotros, y leemos nuestra propia vida y vocación. Quisiera detenerme en una idea para iniciar este tema tan importante de los jueces. Tú nombraste a Jetró, que era el suegro, y Jetró, en un momento, cuando Moisés estaba haciendo justicia en el desierto, le dice algo a Moisés. Moisés estaba volviendo loco con todos los problemas que había ahí en la gente. ¿Qué le dice Jetró a Moisés? Le dice, tú solo no puedes llevar todo este pueblo adelante. Entonces divide a tu gente en grupos de 10, de 100 y de 1000 y pon al frente de ellos a unos ancianos, jueces o presbíteros, para que se ocupen de ellos. Y es ahí, decíamos ya, el principio de la necesidad de la organización. Tú citaste en programas anteriores al Papa Clemente Romano, que dice que la historia de la Iglesia nace en ese momento, es decir, la historia de la Iglesia, es decir, claro, él es un padre de la Iglesia, el tercer Papa, ¿es verdad? Sí. Después de Pedro. Sí. Después de él habla con mucha claridad del orden y la organización. ¿Por qué tiene que haber un orden y una organización en la Iglesia y en los seguidores del Señor y de Cristo? Porque si no, no hay unidad posible. Y la razón de ser del Éxodo es santidad y unidad. Y el camino para la unidad es una fundamental organización. Ahora, déjame que vuelva sobre una idea de lo que acaba de decir. El Papa Clemente Romano, tercer sucesor de San Pedro en el siglo I, dijo que el Éxodo era principio y fundación de la Iglesia. 20 siglos después, el Concilio Vaticano II definió a la Iglesia como el pueblo de Dios en marcha. O sea, un éxodo. Un éxodo. Eso no es el único que lo dijo el Concilio Vaticano II, se repitió muchas veces, pero se actualiza de una forma impresionante. 20 concilios antes que van a reafirmar esta situación. Me gustaría que conversáramos una palabra, porque ya el tiempo nos corre, sobre los jueces. ¿Cuál es la importancia de los jueces ya en la tierra prometida? Dios ha prometido la tierra. Déjame hacer por lo menos mención a una cosa. ¿A cuál? El becerro de oro. Estamos en el desierto, antes de pasar. Todavía, antes de pasar. ¿Por qué? Porque el pecado de la adoración del becerro de oro es el pecado original del desierto del Sinaí. Muchos siglos después se reelerá el pecado de la adoración del becerro de oro en clave universal y se hablará del pecado original de todos los problemas. Pero esta adoración del becerro de oro, de un Dios que se había manifestado hasta el punto de dar la alianza. ¿Y cuál es la alianza? En el Génesis, porque el Génesis se escribió después, es regalarnos el mundo entero. ¿Y qué le devolvemos? Le rompemos todo. Y ahí es donde el becerro de oro tiene una enorme importancia. Podremos hablar alguna cosa una más idea adelante. Del becerro de oro, una. La adoración del oro. Del dinero. Y de la fecundidad. Es decir, la sexualidad. Qué tema tan importante para tenerlo en cuenta. Aparte tú dices que este becerro de oro y la adoración de ese becerro de oro, cuando Moisés vuelve, lo comparan después como el pecado original narrado en el... Claro. Y es evidentemente ahí donde se entiende el drama del Antiguo Testamento, que está centrado en la idolatría. Ahora te contesto lo de los jueces, ya que es el tema que me preguntabas y que toca en este tema. La sucesión de aquellos presbíteros o jueces son los sucesores de Moisés en una etapa que irá hasta la monarquía de Israel. Una etapa oscura y casi diría yo divertida, porque aquello era la anarquía total, donde aparecerán algunos personajes que bueno ubicarlos, como es aquella bestia bruta que se llamó Sansón. Sansón, el famoso que rompió las columnas, ¿verdad? Aquel que tenía tanta fuerza en su pelo, pero que una mujer fue capaz de cortarle el pelo y hacerle perder todo el poder. Todos estos relatos son muy salvajes. Esto es para decir que eso de que la horda de salvajes había llegado a ser un pueblo unido, santificado, hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque
la salvación definitiva no es el final de la historia del éxodo aquel, sino cuando hablemos del Apocalipsis, el éxodo escatológico, el definitivo, cuando iremos todos a la tierra prometida, porque vamos caminando hacia eso. Y podríamos sacar de la historia de los jueces algo que nos pueda llamar hoy la atención a nosotros en nuestra vida y que nos ayude a la oración. Recordemos, amigos, que en estos programas es un conversar con el Padre Hernán Pereda para poder situar linealmente, globalmente, todo este proceso de navegar en Cristo. ¿Y qué idea nos podrías dar que nos sirva para la oración de los jueces, desde los jueces? Josué fue el primer juez sucesor de Moisés en la tierra prometida cuando llegaron. Y él renovó el pacto del monte Sinaí, con el cual el Señor les había, si ustedes hacen todo lo que yo les digo, todo irá bien. Y él dice, yo y mi familia seguiremos la alianza con Dios. Y de esa alianza dependerá todo el futuro. Y así es como el primero de los jueces fue Josué y el último fue un santísimo varón que se llamó Samuel. Y sobre esto hablaremos cuando hablaremos del rey David. En el próximo programa tenemos esto de la monarquía. De todas maneras, qué bueno que nos recuerdas a Josué cruzando el Mar Rojo, el Jordán, cruzando el Jordán para llevar al pueblo. Y conquistando Jericó. Conquistando Jericó. Amigos, yo los invito que si ustedes tienen alguna tableta o celular que pueda recibir aplicaciones, puedan bajar todos estos temas en una aplicación que se llama Cristonautas y el número 1, como el tema de este programa que estamos siguiendo. Padre Hernán, muchísimas gracias. Tenemos que irnos, pero volvemos en breve con el próximo programa sobre historia de la salvación. Cristonautas, navegamos en Cristo. Que Dios les haga querer mucho, mucho la Escritura y en la Escritura a Jesús. Amén, así sea. Hasta pronto.